Hola, muy buenos días. Otra vez les damos la bienvenida a Tlapohuía, Ser de Anáhuac. Hoy nos encontramos reunidos otra vez para leer el Tonali como todas las mañanas a las 5:45 de la mañana. Hemos seguido avanzando todos los días. En este momento ya nos encontramos nada menos que llegando a la bisagra, al Tonali bisagra que le decimos porque es el Tonali central de la cuenta de las trecenas, es el Tonali central. Y en este caso, en el día de hoy, hacen coordenada o forman la coordenada Chicome, 7 y Malinali, hierba, ¿sí? 7 Malinali. Es el Tonali de hoy, que es el Tonali número 72 de la cuenta, el Tonali 72 de la cuenta de los 160 días, en la que corremos actualmente empezó en fecha de calendario gregoriano el 2 de julio. Vamos entonces actualmente en el Tonali número 72 y de nuestros programas está actualmente el número 164. Entonces, en este programa 164 le doy en primer lugar la bienvenida a mis compañeros de equipo, de proyecto, a mis amigos. En primer lugar a Lili. Lili, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué Y tal? buenos días, Lili. Y también a mi amigo Gerardo. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rolando? Buenos días. Muy bien, pues ya estamos aquí listos y yo también listo y dispuesto para que comencemos la lectura del día de hoy. Excelente, pues vamos a iniciar entonces. Bienvenidos a todos los que se encuentran aquí en Zoom y también en Facebook. Pues aquí vamos a iniciar la lectura, como siempre, ubicándonos en el contexto de la trecena completa. Aquí lo tenemos desplegada, la escena de trecena donde nos está presidiendo a Tezistecatl y el señor Pilcitecutli Tonatio, y nos encontramos exactamente en la coordenada séptima de esta trecena semiquistli. Nos encontramos en Chicome Malinali, el Tonali bisagra. Recuerden que la bisagra así le decimos porque es el número que divide exactamente a la mitad al número 13. Es muy interesante esta forma de conteo, ya que nos permite hacer la división de una numeración eh, impar, ¿sí? Exactamente a la mitad, dejando un número en medio y 6 de un lado y 6 del otro. Así que hoy estamos exactamente en el Tonali bisagra, exactamente en la mitad de la trecena. Y en el contexto precisamente del Tonalamat, el Tonalamat y las láminas 3 y 4, estamos también exactamente a la mitad, como lo pueden ver, ¿sí? Estamos en la segunda fila, en la séptima columna, y ahí están los cuadretes, que son los tres que contienen toda la información que vamos a estar analizando el día de hoy. Chicome Malinali, 7 hierba. Bien, pues Malinali es un símbolo muy particular. De entrada pertenece al rumbo del Huitztlampa, el rumbo sur, le corresponde el color amarillo, es el rumbo de las espinas, es el color amarillo. Y bueno, pues Malinali es un glifo muy especial, tiene digamos, unas características muy particulares, no representa algo de manera figurativa, ¿sí? Sino más bien es una especie de metáfora, una especie de símbolo que resume algunas ideas interesantísimas. De entrada vemos que está conformado por una quijada, ¿sí? Que está de frente, la parte baja del, ¿cómo le dice Lili? El maxilar inferior de un cráneo, Así es. precisamente en representación precisamente del sustrato o de lo que sostiene la parte baja precisamente de un cráneo. Y también aquí lo que nos está diciendo es que está representando el sustrato terrestre, es decir, el lugar donde va a nacer, la hierba, porque esa quijadita, pues obviamente está conformada por huesos y representa lo muerto, y de lo muerto nace la vida. Entonces aquí está representada de alguna manera la ciclicidad y la persistencia de la vida que se nutre de la muerte y viceversa. Recordemos que esta hierba que podemos encontrar por todos lados, estos pastos y esta hierba que podemos podar, y de repente ya pensamos que ya quedó todo bonito, todo así sin nada, y de repente después de una temporada, ¡pum!, vuelve a surgir, ¿sí? Y se puede arrancar y se le puede volver a cortar y vuelve a surgir. O sea, esta persistencia de la vida
que nace de lo que creíamos que ya estaba seco, que ya estaba muerto, que ya no había vida ahí. Bueno, pues la vida está latente. En el momento más adecuado, en el momento que la naturaleza y sus ciclos lo determinen, vuelve a surgir la vida de esa parte que creíamos muerta. Así que por eso, como siempre decimos, la muerte y la vida están imbricados de una manera pues total, y una sin la otra pues no puede existir. Por eso la concepción, lo comentábamos en el programa especial que tuvimos hace de 2 Tonalis, sobre precisamente las visiones del Mictlán, cómo la vida y la muerte siempre se representan prácticamente juntos. Cuando vemos a uno, también tenemos que ver al otro en la lectura que hacemos de esas imágenes, y en este caso, pues no es la excepción. Vemos la quijadita, vemos como la hierba, esa especie como de greñita que le sale aquí al personaje que forma el conjunto, de la misma manera que en Atl veíamos que el agua, que aparentemente es un elemento y que pudiéramos pensar que es algo inerte, algo que está ahí, que simplemente corre, que simplemente fluye, sabemos que tiene vida propia. También aquí en el caso de Malinali, el conjunto del glifo tiene esta ojo estelar, tiene esta estrella ahí, no solamente para darle el aspecto de un personaje, de una carita, de un ser, sino precisamente para mostrarnos que esto es un ente con vida propia, lo que estamos viendo precisamente aquí representado. Entonces, muy interesante la forma en la que configuraban los tlacuilos, cómo combinaban los elementos para crear efectos visuales muy interesantes, muy armónicos, bellos, y hasta en un momento dado, hasta pues, ya hablando en términos más modernos, un poco caricaturescos, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de la síntesis que se logra de un elemento para convertirlo en algo tan sintético que se puede llegar a convertir en un personaje, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es muy interesante esta capacidad de síntesis que tenían para comunicar ciertas ideas. Y bueno, pues Malinali, como les decía, representa la ciclicidad, representa la persistencia de la vida y representa toda esta hierba que nace de lo que aparentemente ya no tiene vida, pues de ahí, de esa tierra donde ya incluso hay terrenos donde se quema la hierba, se le hace de todo y vuelve a salir la hierba, ¿no? Además, también este Malinali está en representación y se amplía su ámbito de influencia y de lectura, porque también recordemos que el regente de Malinali es el señor Pacteca. El señor Pactecatl, que es miembro de esta dualidad que involucra a Meyahual y a Pactecatl precisamente, que se reparten entre ellos dos todos los conceptos alrededor de las plantas, de la parte vegetal de la naturaleza. Así que Meyahual, por un lado, es quien encarna, sabemos, la señora del maguey, ella encarna el maguey, ella es el maguey en sí mismo, y todos los beneficios y las ventajas que nos trae el maguey al ser humano, y Pactecatl, por otro lado, pues es al que se le adjudica todo el conocimiento de la herbolaria, el conocimiento de las plantas, de los enteógenos, de las plantas de poder. Todos esos conocimientos los detentaba Pactecatl, porque él es el señor de la medicina, el señor que conoce todas las hierbas y el que conoce todas las formas de utilización que tenían, o que tienen más bien las hierbas. Todas las personas que tienen este conocimiento, bueno, pues son seguidores precisamente del señor Pactecatl, que entre otras cosas, pues también se le adjudica la invención del pulque, precisamente a través del maguey. Así que bueno, pues aquí tenemos al señor Pactecatl, y pues en la parte de arriba también vemos unas escenas complementarias muy interesantes, donde vemos precisamente un conjunto de elementos de la guerra, ¿sí? Un conjunto de armas, una rodela, un chimali, unas flechas que ya son un elemento bastante conocido para quienes nos siguen aquí en Tlapohuía. Hay una macana aquí detrás y también una lanzadera, ¿sí? Y un espejo, ¿sí? Son elementos, todos los elementos que componen este emblema guerrero, y junto tenemos otra imagen muy interesante, donde vemos precisamente una montaña, un montículo, con la parte interna llena de oscuridad.
Es decir, ahí nos está mostrando que esa montaña, ese montículo, ese monte, ese cerro, tiene dentro precisamente este vacío de nocturnidad, está lleno de oscuridad, es decir, hay una cueva ahí dentro, ¿sí? Y en esa montaña, en ese cerro, también están clavadas dos grandes espinas de maguey, que ya sabemos son parte esencial de los emblemas del autosacrificio, y que ya han sido usadas, puesto que están chorreando sangre. Y en medio de ese conjunto, pues lo está coronando ahí un animal, que es un mapache, ¿sí? Es muy interesante la figura de este mapache, que tiene sobre de sí varios elementos, como la cuerda que está amarrando sus brazos, y este par de pantlis que tiene precisamente, esa par de banderas blancas, que sabemos que también aluden al sacrificio y a la penitencia. Muy interesantes los valores que nos está proponiendo la imagen. Creo que vale la pena hacer un análisis de algunas de estas partes muy detalladamente. La primera, diría yo, que no existe una traducción directa hacia Malinali en nuestro idioma, porque estamos hablando de un proceso completo en donde probablemente la hierba es consecuencia, no actor principal del concepto de Malinali, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones y podemos constatarlo en diferentes Amoshli que son de la misma categoría que el Borgia, en este caso clasificados, conocida la clasificación como Amoshlis adivinatorios. En este tipo de documentos, Malinali es más importante preservar la quijada que preservar la hierba. Lo hemos platicado, lo hemos visto. Creo que entonces se está refiriendo también Malinali, da especial importancia a esa parte que está contenida en la tierra, que no es el mineral únicamente, sino son todas esas partículas de vida anterior, que es precisamente lo que la hierba toma, se alimenta y ¡fum! Sale. Aquí en Puebla es muy clara esa parte, en la parte en la que yo vivo, en toda esta zona de Puebla, aquí mismo en donde yo estoy físicamente en La Libertad, el territorio que yo estoy viendo, toda la hierba desaparece completamente, se seca, se extingue y vuelve a renacer porque toma ese sustrato y sale. Y vuelve a brotar. Entonces me gustó mucho algo que dijiste, Gerardo, esto de la persistencia de la vida. Exactamente, filosóficamente creo que sería uno de los puntos clave, la persistencia de la vida. Otro punto clave está justamente reflejado en el signo que aparece en esta imagen de explicación del mismo. Y en este caso vemos esas flores, vemos ese sacrificio y esas florecitas aparecen también muchas veces en el contexto del maíz, si ustedes lo recuerdan. Por ejemplo, tenemos algunas escenas en las cuales aparece referida a la planta de maíz, como la escena que tenemos en la primera trecena, en el Tonali Macuili, que vemos a un danzante que tiene plantas de maíz en sus espaldas y tiene las mazorcas de maíz, tienen también referida ahí, que gráficamente establece ese vínculo. ¿Por qué? Porque el maíz precisamente es un pasto. Yo creo que los antiguos aprovecharon esa facultad, esa naturaleza de la hierba, del zacate, de empujarse hacia la vida, de ser persistente, y lo aprovecharon, algo que era además, por la lógica, es algo que es de aquí, pues es algo que puedes cultivar y que está adaptado a la tierra de aquí, que tiene ese ciclo también, que desaparece y vuelve a aparecer como el maíz, y entonces modificaron un pasto, eso está ampliamente estudiado, modificaron un pasto hasta convertirlo. De hecho, yo salgo aquí al patio y veo el zacate nacido, y veo las espigas, y justo esas espiguitas, si ustedes las toman y las mastican, tienen un sabor dulce, son pequeños maicitos, son primos del maíz. Algo así era el teocintle del cual fue generado el maíz. Esto, por supuesto, que desprende varios mensajes de entrada. En primer lugar, ya decíamos, el sustrato, el hueso, y nos pone un hueso humano para que nos haga más sentido entender esa relación. Después, esto que mencionabas, Gerardo, que es la persistencia de la vida,
que se queda ahí pasmada durante unos meses mientras hay sequía, porque aquí en el Valle de Puebla, Tlaxcala, viene la época de sequía, viene el frío, todo se pierde, todo, la tierra se seca, es la época de cosecha, es la época de vivir de lo que sembró, y después viene otra vez la lluvia, viene el levantón, viene todo a reverdecer. Ese es exactamente lo que está pasando ahorita y entonces es lo mismo que pasa con el maíz y siguen ese mismo patrón de ciclos. Entonces, eso nos está también hablando de el estar preparado para los ciclos, de saber que la vida es así, pero también del refinamiento que se requiere para alcanzar que ese potencial que representa el zacate, ese pasto, se puede convertir en el maíz y tener otra razón de ser. Tenemos también aquí acompañando a Pacteca, nada más, que creo que también tiene mucho que ver con esa esencia de la hierba y del mundo vegetal, que lo hemos también conversado, cosa que está reflejada muy bien, literalmente, en su pareja, que sería la señora Meyahual, y juntos conforman toda la parte vegetal del mundo, esa parte que tiene esa fuerza de vida que nos tiene que también dar mucho ejemplo. Así que hoy, para empezar, estamos teniendo esta vinculación con la parte vegetal, nuestra relación humana con ellos a través de los aspectos que ya se refirieron y sin duda también el poder que pueden dar algunas de estas plantas a la hora de consumirlas y que en ese tiempo pues sí estaba el uso de ciertas plantas para también ciertas finalidades, porque ahí yo creo que no era tanto que se prohibiera, lo vemos en el Tonalámatl, sino más bien tiene que ver con que el uso que se le daba a las cosas era distinto y adecuado. En las partes de arriba hay una imagen que se me hace muy interesante, que es la imagen del conjunto del guerrero, donde tenemos un espejo que podríamos irnos por una muy fácil decir que tenemos una referencia a Tezcatlipoca y la guerra, lo cual es obvio, pero aquí ese mismo mensaje nos deja ver otra cosa. Y en este caso quiere decir que también parte del guerrero, o sea, parte de lo ponen al nivel de las herramientas, ¿sí? Está la macana, está el lanzadardos, están las flechas, están todos los pertrechos del guerrero completos y ponen el espejo ahí, en ese contexto. Quiere decir que el guerrero necesita tanto ese espejo, que es el espejo realmente que aparece en los contextos sagrados. O sea que estamos hablando de un espejo en el sentido más nahuálico que pudiéramos imaginar, y ese espejo está al lado de las armas. Es un arma del guerrero también, que era exactamente lo que platicábamos ayer, ¿no? Ir al Mictlán a hacer el sacrificio. Es exactamente lo que refiere ese espejo, porque seguimos en el Mictlán y siguen muchas cuestiones relacionadas con el Mictlán, pero en este caso estamos pasando a una faceta distinta. Y al tener ahí armas de guerra, nos están hablando de combate. Esta coordenada ya nos indica un combate, una acción de combate, una acción. Digo combate por ponerle un nombre y relacionado con el guerrero, pero nos referimos a que es concretamente una acción, y si es una acción de avance y de conquista, de perder miedo, de llegar a esa parte en donde realmente el guerrero pierde el miedo porque ya se conoce a sí mismo y va hacia adelante. Y por el otro lado tenemos a este mapache que tiene una cualidad que, como el mono que veíamos ayer, nos recuerda, que tiene también el dedo puesto, puede sujetar. El mapache también tiene esa facultad y en este caso lo vemos muy entregado al ritual, tiene las banderas del autosacrificio, tiene también ahí cuerda, tiene todo, es un ser que ante también esa astucia, esa forma de ser tan peculiar del mapache, tiene esa actitud guerrera, pero también nos está presentando ahí la cueva, nocturnidad, ¿sí? Que tiene también que ver con el espejo, que tiene que ver con la hierba, que tiene que ver con esa creatividad aplicada a la propia evolución, porque ahí sí no hay en general quien nos tenga que decir eso tenemos nosotros que ir depurándonos ese ser. Y tenemos ahí también las espinas de maguey en la parte de encima del cerro, ahí donde ven el mapache está en la parte cavernosa de la montaña, y en la parte donde se hace el piquito, donde está el ojo estelar más alto, ahí pueden ver las dos espinas de maguey clavadas, todavía chorreando sangre. Hay sacrificio ahí, pues sí, hay sacrificio para llegar a ese balance que nos está proponiendo la imagen del guerrero. Y entonces, pues creo que está claro ese mensaje. Hoy tenemos esa persistencia, hoy tenemos esa posibilidad de ciclo porque nos encontramos en el Cihuatlampa. Y en el Cihuatlampa siempre vamos a estar encontrando, perdón, en el Huitzlampa. En el Huitzlampa siempre vamos a estar encontrando sustrato, tierra, acciones concretas que llevar a la acción. Entonces,
no podemos perder de vista que el Tonali de hoy nos está proponiendo ya ir hacia algo que tenga, que dé resultado de lo que estuvimos viendo en los días anteriores de introspección, ¿no? Entonces, creo que por ahí va un poco la lectura del símbolo de hoy. Gracias, Rolando. Lili. Sí, yo encontré unos versos de, se llama Fresh Guajardo, es mexicano, y él escribe algo que me gustó, que reúne estas ideas que hoy nos presenta la coordenada. Se llama precisamente Amanecer, y dice así: aquí estoy de nuevo, como siempre, en pie. Yo, el mal amado, el solitario, el lobo, aquí, con las raíces profundamente hundidas en la tierra, con el ramaje expuesto a todos los vientos de este mundo. Yo, el abedul del norte, la tormenta pasó ya. Hay un amanecer de hierbas húmedas, de luces rojas y doradas, tras la devastación que me dejara solo. La batalla quedó atrás, quietamente se ilumina el horizonte, estoy pronto para el nuevo desafío. Creo que une estos conceptos que estamos hoy aludiendo. El retornar. Venimos de ayer, decíamos el 6, también es un momento de reposo, un momento de tranquilidad, un momento de introspección, y venimos a este 7, venimos en este retorno con Malinali como un guerrero. Y dice don Juan Matus, ¿qué es un guerrero? Dice, el espíritu de un guerrero no está hecho a la queja, ni está hecho a ganar o perder. El espíritu de un guerrero está hecho solo a la lucha, y cada lucha es la última batalla del guerrero sobre la tierra. Por eso el resultado le importa muy poco. En su última batalla sobre la tierra, el guerrero deja fluir su espíritu libre y claro, y mientras batalla, sabiendo que su intento es impecable, el guerrero ríe y ríe. Y creo que estas dos lecturas enmarcan muy bien lo que acabas de describir, Rolando, lo que acabas de señalar, Gerardo, que así tenemos que ser un guerrero que sabe retornar, que sabe hacer introspección, que sabe reconocerse en sus virtudes, en sus áreas de oportunidad, y que, como dices, sabe verse en el espejo y siempre está de pie, ¿no? Como dice este autor mexicano. Entonces, estas imágenes son muy bonitas y también muy enigmáticas. Me llama mucho la atención, por ejemplo, Pactecat, cómo tiene en su tocado de la cabeza esa carita, ¿no? De ese hombrecito. Y que también es igual es muy grande y vistoso, o sea, llama mucho la atención. Pienso yo, él está para sanar al hombre, ¿no? No nada más a nivel físico, sino también espiritual, porque como él es el creador del pulque, bueno, recordemos que el pulque en los mitos también era la bebida por la cual ellos hacían introspección, porque dice, se conectaban con los númenes, bueno, pues significa hacer introspección, sin lugar a dudas. Y ese collar que él trae de un caracol, que también es muy vistoso porque es muy grande, ese caracol seccionado, pues recordemos que el caracol también es ese espacio que hoy lo tenemos, porque tenemos muy bien representado ese caracol con el regente de esta trecena, con Tecistecat. El caracol también es ese espacio en donde nosotros hacemos introspección, de donde nos encontramos, donde se genera la vida, ¿no? Donde se genera el nuevo ser, ese guerrero que se despierta y está listo para aceptar la vida como viene, buscar soluciones creativas y sobre todo no desfallecer y entender que la vida y la muerte pues están siempre conviviendo, y aquí lo vemos otra vez con Malinali representado, ¿no? Ese maxilar inferior descarnado pues es la muerte, es ese momento de reposo en que es temporada de secas, y luego está arriba de saliendo de ese maxilar, pues el verde, ¿no? La planta,
el reverdecer. Y ahí tenemos otra vez ese principio del que estamos hablando. Entonces, qué bonito es poder darse la libertad de lo que las imágenes nos detonan, porque ahí también somos guerreros al crear nuestras propias ideas a partir de lo que vamos leyendo y de lo que vamos viviendo y experimentando, sobre todo eso. Sí, pues Malinali, entre muchas otras cosas, ahorita que comentaban estas reflexiones, precisamente hablábamos de la ciclicidad porque representa precisamente una transformación permanente que además ocurre una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es decir, no hay un principio y un final, sino que el principio te lleva al final, que te lleva al principio, que te lleva al final, y es algo cíclico y algo eterno. Recordemos que inclusive la hierba también tiene otro nombre, que es Xihuitl, y Xihuitl también es el nombre de uno de los periodos temporales, uno de los ciclos importantes dentro de las cuentas del tiempo. Así que bueno, pues ahí está también esta asociación a través de la persistencia, como decíamos, de la vida y de los ciclos eternos de la vida y la muerte. El otro elemento que va a componer el binomio de la coordenada el día de hoy es para este tonali, es Chicome, un número muy interesante, ya que el número 7 en cualquier sistema numerológico pues es un número muy siempre asociado a la fortuna y a muchas cuestiones siempre venturosas y siempre benéficas, vamos a ponerlo de esa manera, y aquí no es la excepción, ya que Chicome, ya decíamos de entrada en el conteo de los 13 numerales, del número 13, es el número bisagra, y además de todo, está relacionado con Sinteotl, está relacionado con la fertilidad, está relacionado también con la mariposa, ¿sí? Que la mariposa en el sistema de las aves o de los volátiles que vemos que acompañan aquí a Tonatiuh en esta escena, la posición de la mariposa es la séptima, por lo tanto es precisamente el número bisagra, el que le corresponde el momento en el que el sol está en el cenit, en la parte más alta del cielo, cuando está en su momento más incandescente, cuando irradia más calor, más luz, más tona. En ese momento, precisamente esta mariposa, ahí se ve representando esa idea, y y bueno, pues Sinteotl representa también la fertilidad de la tierra, representa el maíz, representa también esta transformación que, como Rolando lo mencionó hace unos minutos, tiene que ver con esta hierba que fue siendo modificada a lo largo de varios milenios hasta llegar al desarrollo de una planta cultivada, una planta que ha sido modificada hasta llegar a una evolución máxima, precisamente que esta evolución surge de aprovechando el ciclo constante, ¿sí? Entonces, en cada vez que renace, cada vez que vuelve a nacer, evoluciona un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, y va avanzando, digamos, en una espiral permanente y ascendente, hasta llegar de ser una simple hierba, ¿sí? Hasta llegar a ser el producto tan sofisticado que es el maíz. Y aquí vemos al señor Sinteotl, que decíamos no es el dios del maíz, es el maíz mismo, es el maíz encarnado, y que además es una advocación directa del señor Tonacatecutli, el señor de nuestro sustento. Entonces, bueno, pues estas ideas están presentes aquí en el número 7 a través de Sinteotl y de la mariposa, que bueno, mencionábamos también hace algunos programas que en sí misma la mariposa es una bisagra con vida, ¿no? La forma que tiene la mariposa y cómo se abre y se cierra nos recuerda también a una bisagra. Nos hallamos justamente en la mitad de la trecena. En el número 7 siempre es un punto de acción en cualquiera de las trecenas, y depende del carácter de la trecena, es el tipo de acción. Y, y creo que esa es la magia del Tonalpowali, porque en este caso un Mictlán nos está llevando al punto de acción, al punto del medio, pero no nada más al medio, sino que tenemos el 3, el 7 y el 11 correspondiente al Huitzlampa, y nos está llevando directamente a aplicar, a hacer las cosas.
que se tuvieron en los 2 días introspectivos anteriores. Y además tenemos una convergencia de númenes clave para entender eso, porque, como bien lo decías, tenemos esa relación directa entre Pactécatl, Malinali y el maíz. Pero además tenemos al agua, porque ahí tenemos a Tlaloc. Entonces hoy Sí, por tenemos supuesto. completa todo el sistema de vida, ¿no? De la tierra, de De cómo la funciona la fertilidad. tierra. Sí, sí, sí. Tenemos un proceso muy completo en ese sentido. Y creo que también, por si fuera poco, la mariposa tiene esa relación estrecha con el Malinali porque tiene que ver con el hecho de que sabemos que la mariposa tiene 2 vidas distintas y tiene un cambio, y eso la asemeja mucho al ser humano, porque el ser humano tiene una vida antes de nacer y una vida después de nacer, que probablemente a nosotros se nos haga muy normal pensar en eso porque nos pasó a todos, porque todos nacimos igual, pero si lo analizamos, sí fue un cambio radical, el más radical que puede existir en nuestra vida, de esa vida que existía antes a la vida de después. Y lo que nos están sugiriendo cada vez que llegamos a una trecena bisagra, quiere que le demos esa equivalencia de transformación, ¿sí? No en lo radical ni nada, pero sí en tener esa reflexión y esa transformación. Pero así como está de astutamente combinada en cada columna, cada signo, en este caso nos lo pone dentro de un proceso muy interesante que hemos estado viviendo en los tonales anteriores, y me deja pensando en la idea, uno, de la depuración, ¿no? Que la depuración es la que me va a llevar al cambio, tal y como pasa de la hierba, que es el potencial, como decíamos ayer, el Xochipilli, lo que representa del mono y del ser humano y que nos vincula, es ese potencial que hay, porque decíamos el juego, por ejemplo, que es una de las cualidades, es realmente ahí donde en ese juego, ¿sí? Que al final, cuando trabajas, no deja de ser esa vida el juego, ¿no? Yo en mis 2 trabajos tengo siempre esa facultad de jugar, ¿no? No de ponerme a jugar con el trabajo, sino de tener que jugar para poder hacer el día a día del trabajo, ¿no? Tanto en el periódico en el que trabajo como en Caltona, creo que nos hace falta esa creatividad y ese estar jugando con las cosas para poder salir adelante. Y ese potencial lo reflejaba Xochipilli tanto en el mono, en Ozomatli, como en el ser humano. Y en este caso, Pactécatl refleja ese potencial, como decías, lo repito una vez más, Gerardo, ese potencial que tiene en la vida, ¿no? Esa persistencia de la vida, lo está aprovechando perfectamente también aquí para decirnos, pues es esa la que hay que utilizar en esta ocasión, esa potencia, así como podemos identificar en este rumbo a veces la energía sexual, ¿no? Con la lagartija, con el conejo. En este caso creo que nos están pidiendo ser enfáticos en esa potencia que tiene que ver con lo mismo, pero que está desde ahí, en esa parte del proceso, del sustrato y de la hierba, que es la primera en tomar ese sustrato para romper la tierra y salir y convertirse otra vez en el verde. Es lo primero que nos recuerda que ya la temporada de lluvias, la temporada adecuada está aquí, ¿no? Es el anuncio. Entonces creo que en ese lado de signo, numeral y señor de la noche tenemos esos en un solo grupo, todo lo necesario para generar ese brinco. Y la mariposa que nos está indicando esa mitad en la que nos encontramos en esta trecena y que es el momento de dar un brinco. Mañana, dentro de la secuencia de esta trecena, regresamos al oriente, regresamos ya a otra cosa. Por eso es que el tonali que empieza a partir del mediodía de hoy nos está indicando y remarcando con importancia eso, es un momento de acción, ¿no? ¿Cuál es la acción? Bueno, creo que las mánticas nos van a dar una orientación más clara acerca de la acción, ¿no? Pero entonces, bueno, esa es mi reflexión. Muchas gracias. Gracias a ti, Rolando. Tenemos elementos muy, muy interesantes porque la mariposa también recordemos que son esos pensamientos que no aceptan limitaciones, ¿no? Entonces, en este renacer constante, siempre tenemos que venir así, con un pensamiento que no acepte limitaciones, con una idea creativa, activa, eh, no tener miedo al cambio ni a ser uno mismo, sobre todo eso. Siempre va a haber
limitantes que nos ponga el propio contexto, pero nosotros pues tenemos que como entendernos como el maíz, que es esa planta que ha sido cultivada, pues así nosotros nos vamos cultivando. Cada día que pasa, vamos mejorando, porque estamos en esa intención. Eso es muy importante, tomar esa autodeterminación. Un guerrero cuando va a la batalla, sabemos, por lo que hemos leído en esta cosmovisión, se preparaba, tenía todo un ritual previo a enfrentar lo que fuera su lucha. Pues así también nosotros tenemos esos elementos que nos recuerdan que tenemos que prepararnos y tenemos que ir evolucionando hasta llegar a ser como esa gran planta del maíz, ¿no? Que es, yo digo, el maíz es el que nos da esta conciencia en este Semanáhuac. Yo pienso que si no tuviéramos el maíz en ese logro que se consiguió, si estudiamos bien de dónde viene el maíz y cómo se da la adquisición del hombre de esta planta, pues no se hubiera dado toda la grandeza del Semanagua, que es el alimento importante y principal, no nada más del cuerpo, sino de todo este entendimiento que tenemos de esta tierra. Entonces, así como el maíz, nosotros tenemos que irnos cultivando para alcanzar esa grandeza que él representa en esta tierra que pisamos. Muchas gracias, Lili. Y justamente, pues el tercer numen que ya mencionó Rolando, pues es Tlaloc, el señor de la noche, que viene a rematar todas estas ideas de fertilidad, de persistencia y del ciclo de la vida, porque sin la lluvia, evidentemente, la tierra y el maíz y todo lo que hemos comentado, la persistencia y Malinali, eso sí, si llegara a haber una oportunidad o un momento en el que esa tierra ya no es fecundada por Tlaloc, entonces ahí sí puede llegar a hacer que se muera definitivamente y ya no dé más esa hierba. Así que bueno, pues hoy también vemos cómo todos los elementos se conjugan para plantearnos un gran tema que es la fertilidad y la persistencia de la vida, el cumplimiento de los ciclos y la evolución a través de la vida y de los ciclos. Las imágenes de pronóstico nos vienen a reforzar también estas ideas. Es algo bien interesante porque estamos hablando del cambio, también la mariposa implica un cambio de vida, una transformación radical. Y bueno, pues aquí tenemos en la parte de abajo el brazo del guerrero, el brazo de esa persona que está blandiendo precisamente al tecpatl, al cuchillo del sacrificio, que además tiene un mango ceremonial muy hermoso, ¿sí? Un mango de turquesa, y además está, junto con él carga también un pantli, una bandera blanca, que sabemos que es uno de los emblemas tanto de la guerra como del sacrificio. Aquí lo interesante es que tanto del brazo como o sea, de todo el conjunto están saliendo colgando así dos adornos enormes, prácticamente es la mitad de la escena, formada por grandes flores, ¿sí? Grandes flores, que también hay que mencionarlo, todo el lugar donde aparecen las flores, donde se quiera que se coloquen las flores, es algo que se embellece, se vuelve sagrado, se vuelve precioso. Y algo que tal vez no habíamos mencionado anteriormente, pero que hoy me gustaría aprovechar para decirlo, vemos cómo la flor en sí misma, en la manera en la que está dibujada, procede de una joya. O sea, la base de la flor es este circulito de color amarillo o de color azul que representa perfectamente un chalchihuite. Entonces, es decir, la base de la florecita en sí misma es una joyita, ¿no? Entonces, es un emblema doble de belleza, de algo valioso y de algo sagrado. Estas flores, que además están rematadas con unas lenguas de fuego, ¿sí? Que también en algunos momentos hemos visto relacionado con plumas de quetzal, pero en ambos casos está aludiendo y reforzando la belleza de estas flores, porque también las plumas del quetzal pues son un emblema de riqueza, un emblema de belleza, un emblema de algo sagrado. Entonces tenemos en el mismo conjunto joyas, plumas de quetzal y flores en el mismo conjunto. Es algo muy interesante. Y todo ello adornando precisamente el conjunto del brazo de este guerrero que blande dos elementos importantes que ya mencionamos, que son el tecpatl
el cuchillo de pedernal y el pantli de color blanco. En la parte de arriba vemos otra escena muy interesante, una escena sin duda transformadora, una escena de conquista, una escena de victoria. Vemos también otra vez un brazo de un guerrero blandiendo el hacha, el tepostli, que también está adornado, tanto en la parte de su codo, del bracito, y en la parte de su mano, están adornados también con sendas flores, como ya mencionamos, pero este guerrero, este brazo, está sosteniendo además por los cabellos, o sea, quiere decir que ya lo ha sido sometido, y es como si fuera un trofeo de esa batalla que libró y de la que salió victorioso, una cabeza, que además está chorreando sangre, pero sangre en este caso en representación del líquido precioso, que es la sangre. ¿Sí? Vemos cómo está el chorro de sangre que sale del cuello del decapitado, vemos cómo tiene chalchihuites precisamente rematando cada una de las puntas de la sangre. Aquí lo interesante es que esta cabeza no tiene el ojo cerrado. ¿Sí? Aquí no estamos hablando y no nos está diciendo aquí que vayamos y matemos a una persona o decapitar a alguien. Recordemos que aquí estamos hablando de metáforas, estamos hablando de simbolismo. Y este hombre no tiene los ojos cerrados, tiene los ojos abiertos, ¿sí? Así que están aludiendo a una cuestión muy interesante. Y lo cual se refuerza en el hecho de ver que este elemento está puesto sobre, ¿sí? Se une al otro elemento que es el basamento, este templo que está siendo partido por la mitad, está siendo destruido y además envuelto en llamas. Hemos mencionado en varias ocasiones cómo esta idea del templo siendo destruido en ocasiones, en otros contextos, en contextos de otro tipo de documentación, representa una conquista. Aquí también, solamente que aquí estamos hablando de una conquista metafórica. Aquí estamos hablando de la destrucción del sustento, de la destrucción del lugar de habitación, del lugar de resguardo por excelencia, y que un guerrero está provocando en sí mismo, ¿sí? De manera deliberada, está propiciando él el cambio radical al precisamente destruir su propio confort, su propia lugar ¿cómo se llama?, de resguardo y lugar de cobijo, precisamente para obligarse a llevar a cabo un cambio, a llevar a cabo un avance en su status quo, en su manera de vivir, en su manera de ser, tal vez también en sus hábitos. Él está destruyendo ese templo, que también es una alusión directa a esta costumbre que sabemos que tenían los mexicanos de la antigüedad en muchas latitudes. Vemos cómo desde el mundo maya hasta el mundo purépecha y en el norte y en el sur y en todos lados, hay evidencias del abandono de las ciudades. Es decir, había momentos en los que se cumplía un ciclo, justamente hoy que estamos mucho con el tema de los ciclos, y ajá, cómo las ciudades eran abandonadas de manera deliberada, de manera planificada, ¿sí? Entonces destruían cada cierto tiempo, incluso también en las ceremonias de Fuego Nuevo se sabe que había una destrucción de los utensilios, había una destrucción de cierto tipo de bienes que habían sido creados para poder precisamente renovar y comenzar un nuevo ciclo con algo nuevo, ya sea nuevos utensilios, nuevas cosas, nuevos hábitos desde el punto de vista humano, ¿sí? Nuevas condiciones o incluso fundar una nueva ciudad. Así que las imágenes nos hablan de sacrificio, nos hablan de destrucción, nos hablan de combate y de victoria, pero en el sentido metafórico, precisamente para llevarnos a pensar en este cambio deliberado que podemos operar en nosotros mismos. Incluso en el contexto onírico. O sea, por supuesto, estamos en una tercera Mictlan, ¿no? Entonces, todavía no terminamos ese proceso del que habíamos estado conversando desde el Tonali Macuilitzcuintli, al que voy a hacer referencia en varias ocasiones para aclarar mucho de lo que estamos viendo. Nosotros hemos estado haciendo énfasis en las últimas 3 escenas, a quienes tienen la amabilidad de seguirnos, que es importante entender que el Tonalámatl es un fractal de ciclos.
hay ciclos en ascenso y ciclos en descenso. Y uno de esos ciclos es el ciclo de los 4 rumbos que tenemos cada 4 tonalis, y donde se van rotando a medida que avanzamos en el tonalamatl para que cada trecena se va avanzando transcurra por uno de los rumbos hasta que al final de un tonalamatl completo hayamos pasado 5 veces por cada rumbo. Eso es el tonalamatl en sí. Un paso de 5 ocasiones por cada uno de los rumbos, donde cada signo se va acomodando de una manera peculiar y dando información. En este caso estamos en una trecena de Mictlampa. En este caso estamos en un tonali del Huichtlampa. Tenemos un eje de norte a sur, por decir, de Mictlampa a Huichtlampa. En este caso ya hemos avanzado 3 pasos desde cada punto donde inicia la trecena y 7 desde el principio completo. En el caso de la imagen inferior, creo que en primer lugar hay que poner mucha atención en los 2 elementos que se están centrando en ella, que son los que reciben estas flores y estas joyas que adornan el brazo, que además está con una pulsera de jade con colgantes de oro en el mismo brazo, o sea que estamos hablando de una persona que tiene valor, pues les están diciendo a través de ese adjetivo visual que esa persona es una persona de valor, es un guerrero. Y ese guerrero tiene en esa simplificación solamente 2 elementos que hay que tener en cuenta, que son la bandera, que representa guerra y sacrificio, y el cuchillo de pedernal, que está relacionada con el sacrificio y es una herramienta que puede servir tanto para la confección de miles de cosas como para combatir, ¿no? Y ese guerrero le está hablando ahí. Por lo tanto, nos está hablando de una situación de acción, de algo que tiene que ver ya con tanto el sacrificio como el combate, pero si analizamos que esto está en una columna que es estática, esa columna, estos dos pronósticos, siempre que pasemos en el Tonalpohualli por esta coordenada, por esta fila, esta columna, perdón, vamos a encontrarnos esas 2 imágenes juntas creando y hay que empezar a buscar el espejo. Ahora, para la imagen de arriba, sí quisiera pedir, por favor, si pudiéramos ver la imagen de trecena, la imagen con la trecena completa que vimos al principio del programa. En esa imagen vamos a apreciar que nos encontramos en esa columna que está marcando, pero si ustedes, no, en la anterior, en la otra, en la de la trecena completa, la de las columnas. En la imagen de las columnas, lo que podemos observar, si ustedes retroceden, acuérdense que aquí tenemos que retroceder de izquierda a derecha. Todos los personajes van avanzando de derecha a izquierda. No, para que podamos retroceder, vamos a retroceder 2 columnas y vamos a llegar justamente al tonal, que ya está cubierto de blanco porque ya lo pasamos, que era Macuili Squintly, pero lo que sí pueden ver es que en la parte superior teníamos a un guerrero. No, las imágenes mánticas en esta están invertidas. Pero más quiero enseñar a ese guerrero que está arriba, que tiene la cabeza dentro del Miquisli, y en el Zipacli. Entonces, ahora sí podemos volver, ¿no? Se supone que entramos al Mictlampa ese día. Se supone que fuimos al Mictlampa a buscar algunas de las respuestas. Ahora sí ya podríamos regresar otra vez, por favor, a la imagen mántica. Y fuimos en busca de respuestas al Mictlán, porque a eso se va a Mictlán. Hay 3 maneras de ir a Mictlán. La primera, pues cuando soñamos. La segunda, cuando podamos alcanzar un estado donde tengamos ese despojo de la existencia normal y podamos entrar a otro tipo de existencia mucho más trascendente y en un tiempo mítico. Y la otra, pues el día que finemos y ya nunca regresemos de Mictlán, ¿no? Pero en este caso fuimos a Mictlán con la intención y veíamos al personaje ese de la columna, cómo tenía las manos y estaba haciendo una genuflexión, quiere decir que estaba vivo. Se lo estaba tragando Miquisli, pero él estaba vivo. Y vemos una gran continuidad aquí. No quiero eludir exactamente que sea la misma escena. A lo que me refiero es que hay una continuidad porque en este caso estamos viendo una cabeza asomarse, siendo asomada. Y si la sangre que tiene esa cabeza que está ahí derramando, es una sangre que además tiene chalchihuites, lo cual nos está diciendo que es sangre preciosa y la sangre preciosa es producto efectivamente de combate y del sacrificio. No es la única escena donde veríamos un ser que por hacer la introspección, les recomendaría mucho que vieran, y aprovecho para hacer el comercial, que vieran el programa que hicimos sobre el Mictlán.
está disponible tanto en Facebook como en YouTube, pero ahí veíamos precisamente una escena de decapitación de una persona que trascendió la noche y llegó hasta una profundidad, a la oscuridad misma, y ahí se encuentra precisamente algo muy parecido, una escena de decapitación. Entonces, y recuerden otra cosa, que en el contexto del Tonalámatl estamos hablando de símbolos, y Cali es un símbolo, ¿sí? Si está por eso colocado dentro de los 20, porque es un signo. Y como tal nos está indicando en esta, más allá del templo físico, que realmente, porque si esta misma imagen del Cali cayendo las paredes lo viéramos en un Amoxtli histórico, estamos hablando de una conquista, pero aquí estamos en un Amoxtli muy diferente porque estamos en el Tonalámatl, y aquí todos son símbolos que hay que deconstruir. Entonces la casa no, sí es una conquista literal porque estamos hablando de acción, sí representa una acción de conquista, de emprender, de llegar al máximo en esa conquista, y también está representando ese resguardo que se cae, y al estar esa cabeza con los ojos abiertos, efectivamente, pueden ir a las láminas donde hay seres que ya murieron dentro del mismo Borgia y van a ver los ojos cerrados. Y en este caso, el Tacuilo lo hubiera puesto con los ojos cerrados si nos hubiera indicado que esa cabeza es de un muerto. Por lo menos no nos están diciendo eso. Por lo menos están dejando esa cuestión abierta para una interpretación, que es la intención de la que estamos en este punto. Entonces, esa cabeza, así como ese otro tipo estaba perdiendo literalmente la cabeza al entrar en las fauces de Mictlantecutli, para ver, porque entró a ver dentro de las fauces de Mictlantecutli, esta cabeza está haciendo a una alusión que nos hemos encontrado varias veces. Ya encontrábamos hace 13 días exactamente una escena doble de cáliz en el tonal y mariposa, en la coordenada mariposa. Y hacíamos alusión de cómo la mariposa tiene su propio cáliz que rompe para salir a una nueva vida. Y en este caso estamos otra vez en mariposa, donde el cáliz se está abriendo, y aquí el personaje está asomando, o lo está asomando alguien, pero como sea, tiene los ojos abiertos y está viendo. Así estuviera viendo el mismo caos que está provocándose, está observando. Entonces yo creo que combinando ya y sumando las coordenadas, tenemos la bendición de tener el agua, el sustrato, y también la materia prima que es la hierba. Tanto la que está en la misma tierra, que se queda ahí guardada esperando la llegada de las lluvias para romperse otra vez y salir, como esa hierba como potencial que se puede desarrollar. Creo que nosotros tendríamos que identificar, leyendo lo que está diciendo el Tonalámatl, tendríamos que identificar esos 3 elementos en nosotros. ¿Cuál es mi agua? ¿Cuál es mi sustrato? ¿Cuál es mi hierba? Y pasar a la acción de conquista. Eso es precisamente lo que vemos generalmente relatado en las historias, ¿no? Lo que hace que una historia sea memorable es esa acción, ese punto de acción que cambia al sujeto, en donde el sujeto es capaz de doblegar el miedo verdadero, el miedo, y porque ya no tiene otra, o porque, en este caso, lo que nos propone el Tonalámatl es que no esperemos a que no tengamos otra, que nos habituemos a que en un periodo, en cuestión de ciclicidad, seamos capaces de implementar esos cambios y de ir perdiendo miedo siempre. Y además eso nos va a dar una preparación para que cuando de verdad nos enfrentemos al imprevisto y tengamos que perder el miedo en el instante, tengamos una metodología para hacerlo. Por eso yo creo que esas imágenes son tan fuertes en ese sentido, porque no quieren dejar a duda acerca del mensaje que están comunicando. Entonces aquí tenemos en esta imagen mántica pues una escena de rompimiento con lo que era, una escena de conquista, pero incluso creo que al conectar con el proceso que traemos, que no puede quedar de lado porque lo venimos enunciando, en el cual fuimos a Mictlán y metimos la cabeza nosotros por nuestra propia voluntad, hasta hicimos un ritual para meter nuestra cabeza, pues creo que esa cabeza finalmente sí puede emerger de esa protección y romper como sacamos la cabeza el día que nacimos del agua, ¿no? Y que tuvimos que tener un gran empuje y un gran valor para poder salir y estar aquí. Entonces yo creo que todos esos elementos hay que combinarlos hoy y actuar en este tonali, ¿no? Eso es todo. Sí, ciertamente es una conciencia ya acrecentada, ¿no? Que está saliendo, que está rompiendo los paradigmas y que se está cultivando, renovando y vuelve, pero más fortalecida
vuelve con conciencia de muerte, ¿no? Vuelve a disfrutar de cada momento que se le presenta en la vida, siendo ese guerrero. Lo has dicho muy bien, Rolando. Me gustó eso último que dijiste: uno para nacer con su cabeza impulsa y hace que los huesos de la madre se empiecen a abrir, ¿no? Estamos en esa intención. Igual aquí, esa cabeza pues está abriendo ese cáliz que significa, yo pienso, todos los paradigmas que a veces tenemos que romper. Por eso el Tonalatma nos invita en esos números como el 5 a ser transgresores, pero transgresores con un sentido, con un propósito, y es ese de evolucionar y de cultivarnos. El hombre siempre ha tenido estas ideas del retorno y estas ideas del regreso cultivado a la vida. Y encontré aquí un poema de un escritor uruguayo que se llama precisamente Regreso. Y me gustó porque habla un poco de lo que es, habla del agua, toma ese elemento del agua, el hombre y las plantas, y dije, pues viene muy bien con esta coordenada. Dice: desde siempre y siempre, desde quién sabe qué obscuro designio, allí golpea y golpea la lluvia sobre el mar. Oh inmemorial paisaje, monstruo paciente y solitario, mar amargo, agua última, donde un hombre y su miedo huyen, beben y vuelven en secreto y solos. Cuando de allí se vuelve, nada alcanza en la tierra y todo es triste. Sin embargo, con urgencias de ahogado, uno pregunta y llama, y otros nos oyen, porque es preciso juntos enterrar la muerte. Y aunque llueve también sobre la tierra y sobre campos y ciudades llueve, lejos quedó lo que no tiene nombre, y alguien con visceral memoria se rescata y vive. Entonces, sí, qué alegría sentir que estamos vivos, ir por las calles con cantos de borracho y sobre tantas cosas inefables y tristes, poder de nuevo y otra vez recuperar los días. Así de oscuro, de embebido o muerto, un hombre lleva su alegría por la tierra. Entonces, ciertamente así tenemos que ser, llevar nuestra alegría por la tierra. Y con todas estas imágenes y lo que hemos comunicado, Ashkan Masemo Tlapowi Tlanqui Toba Toyolo. Hablemos de lo que dice nuestro corazón. Nejni Chicome Malinali. Yo soy 7 hierba. La transformación permanente, la vida que se nutre de la muerte, más aún como el maíz, yo soy el ser cultivado cuyo pensamiento es flexible, creativo, que despliega la razón, la imaginación y la pasión para conocer y experimentar con libertad esta vida. Excelente. Muchísimas gracias. Pues sí, están las ideas, las reflexiones que nos provocan y nos detonan precisamente todas estas imágenes tan elocuentes, tan poderosas y tan llenas de significados, tan polisémicas y tan amplias en todo el mensaje que comunican, pero que al combinarse y vemos cómo vamos añadiendo elementos de un numen, de otro, y vamos añadiendo elementos, entonces todo el conjunto del significado comienza a hacerse más concreto cada vez. Eso es lo interesante. Entonces, bueno, pues aquí tenemos estas reflexiones para el día de hoy. Y bueno, antes de pasarnos a despedir, me gustaría recordarles que ya están abiertas las inscripciones para nuestros cursos Amoxtli, Mitos y Tonopowali 1, que ya arrancan, al menos el primero, Amoxtli, arranca el próximo miércoles. Vamos a tener la primera sesión ahora sí que de presentación el próximo miércoles. Y recordarles que toda la información la pueden obtener escribiéndonos directamente a caltonac.cecipac@gmail.com. Comentaba también hace un par de programas, claro, nos pueden preguntar a través de cualquier medio. Recuerden que estamos en WhatsApp, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram, pero sería más fácil y más ordenado que lo hiciéramos a través de este correo, porque de esa manera les podemos asegurar
una respuesta pronta y expedita a todas las dudas y las preguntas que nos pueden hacer acerca de los detalles de estos cursos. Así que los invitamos, compartan esta información, a que si están interesados en los cursos nos escriban para poderles dar toda la información necesaria y pronto estemos pues compartiendo juntos esta información que que estamos preparando para todos ustedes en estos cursos tan interesantes. Y bien, pues no sé si mis compañeros tengan algún comentario al respecto o un comentario final para podernos despedir. No, solo agradecer a quienes nos siguen y agradecer también de que nos siguen a través de YouTube, enviarles un gran saludo y decirles pues que estamos pendientes también de ellos. Perfecto, muy bien, pues bueno, no nos resta más que agradecerles su atención, agradecerles también por compartir, ¿sí? Pueden compartir desde Facebook, desde Instagram o desde YouTube. Suscríbanse también al canal de YouTube, está creciendo bastante bien, estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido en YouTube. Así que bueno, pues ahí está para que lo puedan compartir, lo puedan comentar y puedan volver a ver los programas si lo creen necesario para reforzar cualquiera de las ideas que vamos compartiendo y que cada tonali nos va precisamente proponiendo. Así que les dejo un fuerte abrazo, un excelente día para todos y un Gracias a mejor todos. tonali. Buen Hasta tonali Nos pronto. para vemos todos. mañana.